Bueno, vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al psicólogo Raúl Chávez. Él es asambleísta de Reto. Vamos a hablar de la fiscalización, si es que en realidad se puede hacer fiscalización en la asamblea. Bienvenido, asambleísta. Hola Jaime, Carla, muchas gracias por el espacio, por la invitación, a las órdenes. Bueno, asambleísta, esta semana ha sido una semana donde el pueblo ecuatoriano esperaba ese juicio político al ex ministro de Salud, Jimmy Martin. Pero lamentablemente hemos visto cómo se cae otro juicio, se bloquea otro juicio. Bueno, ahí lo que nos está diciendo el bloque oficialista es que el responsable directo es el presidente. O sea, esa es la interpretación que yo hago. Porque si ellos asumen o suponen que no hay responsabilidad de este ministro, tomando en cuenta que en este periodo de 2 años, donde el presidente Noboa ha estado ejerciendo el poder, ha tenido 6 ministros de salud, y consideran que no hay que darle paso a las responsabilidades que se ha tenido dentro del Ministerio de Salud, entonces asumimos que la responsabilidad viene por parte del presidente. O sea, esa es la interpretación que nosotros les damos, que yo le doy, y que lamentablemente los ecuatorianos lo sufrimos. Mire, es increíble que no se quiera transparentar. Yo ponía en un tuit hace pocos días que fiscalizar no es acusar, fiscalizar no es determinar nada, fiscalizar es poder recabar toda la información necesaria para que a partir de eso podamos establecer quién es el culpable, quién es el responsable de diferentes temas que se han hecho o no se han hecho. Eso es lo que buscamos. Yo creo que los ecuatorianos se lo merecen y hoy a nadie le queda duda que estamos dentro de una emergencia de salud. Una emergencia de salud que muchos legisladores, sobre todo el Guayas, se negaban y se niegan a reconocer. Pero se niegan a reconocer simplemente por orgullo, por ego, por vanidad, no por una realidad. Y eso a mí particularmente me da mucha pena, porque es increíble que personas que lleguen al servicio público estén pensando solamente en sus causas grupales o individualistas y no entiendan que nuestro ejercicio fundamental es servir a la ciudadanía. Ustedes hace meses atrás trataban de declarar el sistema de salud en emergencia. Hoy, después de los diferentes casos que vimos, usted es psicólogo, usted conoce la realidad social. Entregaron a una niña muerta en una caja de cartón. Ayer veíamos una madre que tenía a su hijo muerto en el vientre porque no le hicieron una cesárea. Y que entiendo que hasta el momento lo tienen, ¿no? No sé si tenemos alguna otra información. Es necesario de repente desde el bloque suyo, desde el bloque de la oposición, pedirle nuevamente al gobierno que declare en emergencia el sistema de salud. Psicólogo, vemos a la gente con enfermedades catastróficas que necesitan diálisis, que están muriendo fuera de los hospitales y un gobierno que no hace nada. Bueno, el sector de salud está en emergencia, lo quieren reconocer o no lo quieren reconocer. Esa es la realidad. Ahora, por supuesto que nosotros, por un tema ya más técnico y de poder manejar otras velocidades, pensamos que eso es lo idóneo, porque con eso podemos generar contrataciones mucho más rápidas, mucho más eficientes, poder abastecer a los hospitales de medicinas, de insumos, poder pagarle a los proveedores de seguridad, de limpieza, y también tomar decisiones administrativas, sobre todo en las personas que dirigen los hospitales o las instituciones de salud. Pero empecemos por lo fundamental. Hoy el Ministerio de Salud está encargado a la vicepresidenta, una vicepresidenta que, de la información que tengo, porque he investigado, no tiene ninguna formación en salud pública, ni ninguna experiencia trabajando en ese sector. Entonces, por supuesto que los resultados son los que estamos viendo. Es más, se dice incluso que existe algún tipo de pelea entre el presidente y la vicepresidenta, no lo sé, lo desconozco, pero parecería cierto, porque enviar a la vicepresidenta sin ninguna formación, sin ninguna experiencia dentro del campo de salud, un ministerio que es el que más problemas tiene en este momento, parecería como que no le quiere hacer ningún favor, sino todo lo contrario. Y de viceministro, cáigase para atrás, o me imagino que usted ya lo sabe, está el anterior secretario jurídico que se encargaba o se encargó de redactar las 3 leyes que hoy están declaradas inconstitucionales y que después, y que en su momento, cuando hubo que defenderlas ante la Corte Constitucional, a lo mejor muchas personas no lo han visto, yo sí lo vi, porque lo transmitieron por Zoom. Era una vergüenza, y lo digo con mucho respeto. A mí no me gusta denigrar a las personas ni nada que se le parezca, pero yo sí creo que hay que tener un poco de decencia antes de coger un micrófono y hablar públicamente, más aún si estás representando al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo. Está en acefalía. Esa es la realidad. Entonces los resultados que vemos no son producto de la nada. O sea, por supuesto que si yo no tengo personas capacitadas, con experiencia, para poder dirigir la salud pública. Si no tengo un presupuesto adecuado, presupuesto real, no por supuesto inflado, y también podemos hablar sobre los presupuestos 2025-2026 si usted desea, pero adicional a eso, la capacidad como para poder ejecutar y entender que necesitamos una planificación para invertir y mantener lo que ya tenemos, al menos,
entonces difícilmente vamos a poder tener resultados, y lo que vemos son casos lamentables como la bebé que fue entregada en una caja de cartón, como la señora que hoy tiene a su bebé muerta dentro del vientre. O sea, son temas que deberían sorprendernos, que deberían ser difíciles de hablarlos, pero en un país como este ya eso se vuelve normal y eso no podemos aceptarlo. Por eso tenemos que seguir levantando la voz, por eso aunque de repente en la asamblea no podamos tener toda la comunicación que queremos o la fiscalización que se necesita y que por ley corresponde, bueno, nosotros no vamos a parar de elevar nuestras voces en nuestras redes personales, pero también en todos los medios de comunicación, porque la ciudadanía tiene que darse cuenta. Mire, yo decía algo esta semana en la asamblea, en una entrevista que me hicieron. Si no fuese por la oposición, a algunos les puede gustar mucho, a otros les puede gustar un poco, pero si no fuese por la oposición, nadie estaría hablando en este momento de la crisis en el sistema de salud. Esa es la realidad. Una crisis que públicamente, al menos a corto plazo, reventó por el fallecimiento de estos 12 neonatos, lamentable fallecimiento en el Hospital Universitario de Guayaquil. Y que a partir de eso, la comisión en la cual yo soy vicepresidente, la Comisión de Niñez y Adolescencia, comenzó un proceso de fiscalización. Comenzamos a recorrer hospitales y bueno, eso digamos que fue la gota que derramó el vaso para que todos los medios, pequeños o grandes, pudieran y ya no lo han querido sumarse. sancionar, porque ahora resulta que también quieren sancionar a los asambleístas por hacer su trabajo, que es fiscalizar, y le tienen miedo a la fiscalización. Usted dice algo súper importante, le tienen miedo a la fiscalización, y la fiscalización no es acusar. Me parece extraordinaria esa aclaración. Entonces, si la fiscalización no es acusar, sino recaudar información, recabar información, ¿cuál es el miedo de que se vaya a las distintas carteras de Estado y se solicite la información correspondiente al presupuesto del Estado, al plan operativo anual, a lo que se está haciendo en beneficio de los ecuatorianos, porque además son recursos públicos? Y resulta que el gobierno asambleísta ahora hace contratos reservados. Increíble. Eso, mire, eso ya es un tema que debería sorprendernos. Lamentablemente lo vivimos aquí en el país todos los días, estos casos así súper raros, súper extraños, con una transparencia cero. Algo, también esa salida en falso que tuvo el ministro de Transportes, creo que ahorita, tantos carros que tienen. Luque. Exacto, Luque, hace 2 o 3 días en una televisión, indicando que él no tiene nada que ver con el tema de Progen, ATM, Poncio que Pilato. Si te he visto no me acuerdo. O sea, yo creo que incluso, y creo que le digo una cosa, incluso eso refleja una falta de valentía de poder asumir las responsabilidades de las cosas. Porque por último, si es verdad que no tiene ningún tipo de responsabilidad, entonces póngase al frente, pues póngase al frente a fiscalizar, a supervisar, a decirle a los ecuatorianos la verdad. Bueno, yo estuve involucrado hasta cierto punto, luego de eso tuve que ir a otro ministerio, pero lo que ha sucedido es esto, y a partir de eso vamos a tomar estas acciones, vamos a generar estas correcciones. Pero también la realidad es que los ministros son reflejos del presidente, porque el presidente no da la cara. El presidente el 16 de noviembre, los ecuatorianos le dijeron no de manera libre y democrática, y lo que hizo fue ponerse bravo. Y pareciera que se quiere desquitar con los ecuatorianos en temas, por ejemplo, como lo de salud. Porque si ponen a personas que no tienen la capacidad para dirigir un ministerio tan fundamental, tan importante, entonces a mí ya me da hasta para pensar que lo hacen a propósito. Asambleísta, ayer escuchaba en una rueda de prensa a su colega Michelle Mancheno, que decía que la culpa de la crisis de salud que vive el país es culpa del expresidente Rafael Correa, pero Rafael Correa no gobierna hace 9 años. Mire, yo me he tomado el tiempo, porque primero es mi trabajo y también quiero hacerlo, de ir fiscalizando algunos hospitales. Y la realidad de los hospitales es de que si bien tienen un presupuesto, o no se los asignan o no lo ejecutan. Ahí no tiene nada que ver ningún otro presidente. La verdad de los hospitales es que las personas que están dirigiendo estas instituciones, si bien pueden ser personas especializadas en actividad médica, tipo doctor, por ejemplo, especialista en alguna rama, no necesariamente tienen los conocimientos de salud pública, de administración de salud pública. Por eso se creó la gerencia, porque estaban los gerentes. Que son 2 cosas diferentes. Y ahí no tiene nada que ver otro presidente. Uno de los problemas que también tienen los hospitales es que están absolutamente sucios, al menos los que yo iba, incluso con heces de palomas, porque las palomas andan dando vueltas por los pasillos. ¿Qué tiene que ver otro presidente con eso? Nada. Proveedores de limpieza, de seguridad, 3, 4, 5 meses impagos. Algunos ya ni siquiera van a los hospitales, y también los proveedores de alimentos. ¿Qué tienen que ver otras presidencias con esto? No tienen que ver absolutamente nada. Entonces, yo creo que ya las respuestas se les van acabando y ya necesitan decir algo.
Pero ya solamente es decir algo, o sea, porque no hay argumentos, digamos, no hay cómo sostener lo que están buscando sostener y obviamente la gente se da cuenta. Usted decía en un inicio, el bloqueo al juicio político al ministro de Salud, al que salió, Martín, porque en el periodo de él es que sucedió la muerte de los 12 neonatos y muchísimas otras cosas más que hemos venido informando. Entonces, si nosotros como asambleístas no levantamos la voz y los ciudadanos no ejercen su deber y su poder de saber la verdad, entonces no estamos en un país democrático y simplemente estamos en un lugar donde tenemos que escuchar lo que nos quieran decir, cosas que ni siquiera tienen sustento. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y a partir de la reflexión de esta asambleísta, yo lo que decía, entonces la responsabilidad es del presidente. Pues porque se lavan las manos. Porque si tú lo sacas al ministro, ¿quién viene después de eso? Porque por último decir, bueno, el presidente lo puso de buena fe a tal ministro y el ministro tuvo una equivocación, bueno, hay que supervisar, hay que fiscalizar el trabajo del ministro y en el momento, y si hay que contar responsabilidades, pues bueno, habrá que determinarlas. Pero si dicen que el ministro no tiene responsabilidad de nada, entonces el responsable tiene que ser alguien, pues porque cuando uno se sienta en Carondelet, no es que se sienta solamente como para tomarse la fotito y para irse de viaje con el pasaporte diplomático, pues uno se sienta para tomar decisiones que si son tomadas de manera positiva, por supuesto que tendrán el reconocimiento de la gente, pero si son de manera negativa, también tendrán el mismo repudio de la gente. Hay otra crisis en el sistema carcelario, asambleísta. Acá en la penitenciaría de Litoral hay más de 500 personas con tuberculosis y han muerto muchísimos. ¿Qué se puede hacer? Que ni sabemos. Y a lo mejor el Ministerio del Interior tampoco lo sabe. Todo. Lo ocultan y seguramente habrá desconocimiento, creo que también les importa y como muy son poco. Personas que están detenidas, no importa para muchos, ¿no? Sí, no importa para muchos en entender que el manejo y la administración del Estado es integral. Aquí no se trata de que este me cae bien, entonces aquí aporto más, este me cae mal, entonces con esto no cuento. No tiene nada que ver. El Estado tiene que funcionar en todas sus ramas, en todas sus direcciones, bien y al mismo tiempo. Y eso no se está viendo. Y toda la data que nos arrojan, entre comillas, incluso son, a mi criterio, son ocurrencias de una entrevista, porque por un lado vemos al ministro, ahorita que estamos en el tema del Interior, vemos al ministro del Interior hablando de que 8 de cada 10 personas que tienen una muerte violenta en el Ecuador son relacionados a GDO o diferentes bandas criminales. Pero eso lo dijo él solamente, o sea, ahí, sin ningún tipo de sustento. Pero por otro lado, sale una investigación de la Universidad Central de Quito, con todos los argumentos científicos de una investigación, la cual establece todo lo contrario, que 8 de cada 10 personas que mueren en este país por temas violentos no estén relacionados a ningún tipo de delincuencia. Son víctimas colaterales. Entonces estamos hablando de un meme, o sea, aquí cada quien viene, habla lo que se le ocurre y a partir de eso lo que esperan es que el músculo comunicacional de ellos intente establecer esa narrativa como verdad. Pero bueno, aquí las cosas hay que contrastarlas. Mira, yo creo que el ecuatoriano y la ciudadanía en general puede aguantar muchas cosas, pero lo que no aguanta es que le vean la cara de tonto. Entonces, poco a poco la gente se está dando cuenta, poco a poco la gente está despertando y en mi criterio cada vez se va haciendo más fuerte esta corriente ciudadana de querer primero saber la verdad y segundo exigir resultados. Asambleísta, para terminar el tema de salud, ¿qué va a pasar con esa amenaza de sanción en contra de los que están me encanta que me amenacen por trabajar, me encanta que me amenacen. Y si antes trabajaba del 1 al 10, hoy voy a trabajar del 1 al 1000. O sea, voy a trabajar el doble, voy a fiscalizar el doble, voy a venir 2 veces más a las entrevistas, vamos a legislar, vamos a proponer. Mire, a mí no me van a decir jamás que yo no he trabajado. Yo en todos los lugares de mi vida he ido a trabajar y eso a mí no me lo van a quitar. Así que yo me siento orgulloso que me investiguen por trabajar. Y será un reconocimiento si lo sancionan. Me encantaría que me sancionen, me darían más tiempo para estar en territorio. Correcto. A ver, quisiera cerrar con una Helbert. Que ya declararon reservado, ¿no? Un chiste eso. ¿Cómo se hace un contrato sin ningún acuerdo previo, no tengo sin idea. Desembolso de dinero? Usted sabe de contratación pública, usted estaba involucrado en el municipio, sí, he estado involucrado, conoce. sin ser un gran experto, pero por lo menos tengo una lógica y un criterio para no responder tonterías. ¿Cómo se hace un acuerdo? Pero es que ahí lo que quieren es ocultar, pues, o sea, digamos las cosas como son. ¿Se les cayó el negocio cuando salió a la luz pública? Pero hizo aguas por todo lado el tema. Y ante eso, Helbert dice, bueno, me voy porque no hay seguridad jurídica, invertí $3 millones. Yo no conocí a un empresario que invierte $3 millones y se va simplemente diciendo, me trataron mal, pues. Porque si en verdad invirtió $3 millones, debería poner una demanda. Pues yo no conozco un negocio privado que esté dispuesto a pagar $3 millones por 5 o 6 publicaciones en Twitter. No conozco eso.
Y no conozco, y primera vez en historia que hablan de que es reservado un tema de CNT, perdón, De CNT. y un tema de transformación digital. O sea, más bien eso debería ser abierto al público. Si me preguntan a mí, si eso es bien manejado, es bien expuesto, bien comunicado, lejos de ser un problema, debería darle hasta rédito, sobre todo en el sector joven. Pero hoy, eso es un secreto, bajo llave, no, nadie puede saberlo en 15 años. ¿Usted cree que en verdad nadie va a saber eso en 15 años? El momento que estos señores se vayan, lo primero que van a hacer es abrir ese candado. Mira, el poder es efímero, no hay que marearse, nosotros aquí estamos de paso, lo más seguro es que de aquí a 30, 40, 50 años nadie se acuerde de nosotros. Lo importante es dejar huella por donde hemos pasado. Por supuesto. Pasemos a otro tema, el caso Porsche. Bueno, ayer intenta la bancada oficialista darle otro giro, sale a acusar al asambleísta Juan Andrés González de un supuesto diezmo. ¿Qué lectura darle a todo lo que está pasando? Tal vez es una amenaza porque se dedicó a investigar el caso Porsche. Mire, seguramente, pero yo soy más amplio. ¿Qué ha hecho la Asamblea de mayo a diciembre? Le pregunto, pero de manera objetiva. Yo soy asambleísta. También salgo perjudicado en esta respuesta. En temas de fiscalización casi. Pero en todo, legislar y fiscalizar, ¿qué ha hecho? Nada. Porque las leyes que aprobaron, que enviaron de manera La Corte urgente, Constitucional, por parte del Ejecutivo, no porque las redactaron en la Asamblea, inconstitucionales. Ni siquiera la aprobaron en la consulta. Y los procesos de fiscalización totalmente caídos y aislados. Cero. Progen está en una comisión que está durmiendo el sueño eterno. Salud, usted ya lo acaba de decir. No les interesa, pero para nada. También en su momento se hablaba de poder fiscalizar esos 3 puntos que nos subieron del IVA, del 12 al 15, por parte del Estado y que lo maneja en teoría el Ministerio del Interior. Cuando fue el ministro de la Asamblea dijo que no tenía conocimiento de ese presupuesto. Esas declaraciones son públicas, es o sea, yo no me estoy simplemente inventando entonces nada. una narrativa distractora por parte del gobierno de acusar al asambleísta para desvirtuar un poco el tema del caso Porsche. Mira, yo creo que es un poco eso y también creo que es un poco de que los asambleístas del gobierno están buscando hacer algo porque no han hecho nada. O sea, pero lo digo desde el punto de vista incluso del día a día, de trabajar, o sea, de justificar su sueldo. El presidente de la Asamblea en mayo dijo, en un tuit, se acabó la vagancia en la Asamblea. Vamos a trabajar todos. Aquí vamos a trabajar 3 días a la semana en pleno de la Asamblea, 2 días a la semana va a haber comisiones y semanalmente vamos a supervisar el trabajo en territorio. ¿Cuántos días hay pleno? Con suerte tenemos 1 o 2 días, con suerte. Pero lo más problemático de eso es que cuando nos convocan, que cada convocatoria le cuesta al país, a la Asamblea, más o menos entre 40 y 50 mil dólares, porque hay que movilizar a todos los asambleístas a nivel nacional y prender el pleno, hablamos de exhortos. O sea, porque ahí lo que pasa es que 2, 3 se paran, cambio el orden del día. No, que yo quiero exhortar a tal institución a que siga cumpliendo sus funciones. El otro dice, yo quiero cambiar el orden del día porque voy a felicitar al bloque de no sé cuánto porque han atrapado a alguien que se robó el pollo. No sé, me estoy inventando. Cuando primero eso es obligación del Ejecutivo. Pues, o sea, yo no sabía que hay que felicitar a alguien por hacer lo mínimo. Lo mínimo, porque los resultados no hablan de que están solucionando las cosas. Por hacer lo mínimo. Pero por otro lado, esos comunicados, esos exhortos no sirven de nada. O sea, da exactamente lo mismo si el presidente de la Asamblea le pide al CM de la Asamblea, oye, emite un comunicado felicitando por esa acción que tuvo tal exhortando a tal institución. Exactamente lo mismo, pero no pasaríamos 2, 3, 4 horas en el pleno sin hacer nada. Pero y para terminar, pues ni siquiera trabajamos en legislar algo, en generar una ley o en fiscalizar. Ya es el caso. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando usted me pregunta lo de Juan Andrés, yo lo que digo es que, primero que uno puede pararse en el micrófono y hablar un montón de tonterías. Lo que hay que hacer es demostrarlo con pruebas, con argumentos sólidos, cualquier cosa que uno vaya a decir. Pero en este caso puntual, por supuesto, Juan Andrés denuncia algo del tema del caso Porsche, al día siguiente salen con esto, y como le digo, o sea, a mí me da la impresión es que buscan es simplemente callar por un lado y intentar hacer algo, porque si no hicieran esto, simplemente no aparecerían toda la semana. O sea, hagamos ese ejercicio. Si es que no salen en rueda de prensa a decir, no vamos a fiscalizar al ministro de Salud, ahora queremos fiscalizar a Juan Andrés, ¿qué hacen los asambleístas de ADN? Simplemente no harían nada. Entonces a mí me da la impresión de que están intentando buscar llenar espacios, y también creo, esto es una percepción solamente, que se han quedado sin una dirección de qué es lo que quieren hacer o no en asamblea. Y me da la impresión también que eso ocurre porque el jefe no está pues en el país. Y de repente no hay a quién preguntarle.
Porque todo lo que se ha visto en la Asamblea es que han seguido directrices al pie de la letra. Y hoy a lo mejor no tienen a quién seguirle la directriz. Pues. O a lo mejor no tienen directrices en estos momentos, Sí, ya que el presidente está viajando. En mi criterio es eso, no tienen directrices, entonces están buscando rellenar con diferentes temas como para decir estamos trabajando, estamos haciendo algo. Asambleísta, el presupuesto 2026 es una payasada y aquí quisiéramos tocar el tema de la educación, ¿no? Ese recorte presupuestario a varias universidades del país. Nosotros lo dijimos, ¿no? Cuando se vino la consulta popular y esta posible asamblea constituyente, los voceros del gobierno decían no a la educación de cuarto nivel gratuita, pública, perdón, de tercer nivel, Sí, no de tercer nivel. Y bueno, y ahora vemos un recorte presupuestario en las universidades. Mire, en el tema del presupuesto, créame que genera indignación, porque creen que los ecuatorianos somos tontos. Esa es la realidad. Hay personas que no levantan la voz y bueno, y simplemente se comen ese cuento. Yo propuse algo. Yo puedo apoyar el presupuesto 2026, porque para que la gente un poco tenga el contexto, cuando el Ejecutivo hace el presupuesto, lo envía a la Asamblea y la Asamblea puede aprobarlo de manera directa o generar diferentes observaciones para que, de ser el caso, se generen ese cambio, porque hay que decirlo, según lo que establece la norma, el Ejecutivo es el encargado del presupuesto y el manejo de los recursos. Pero yo propuse algo, ok, yo apoyo el presupuesto 2026, siempre que podamos tener conocimiento claro de cómo se usó el presupuesto 2025. Porque el presupuesto 2025 nos vendieron una ilusión de que iba a haber una inversión nunca antes vista en salud, en educación, en infraestructura, Pero la realidad es que en educación, ya acabando el año, diciembre, a 15 días de que se acabe esto, no hemos llegado ni al 50% de ejecución. En salud estamos en números parecidos. ¿Y dónde se va esa plata? En obra pública, algo muy parecido. No hay nada, creo que estamos por el 20-25%. A mi criterio, ¿qué es lo que ha venido pasando? Porque lo que sí hemos hecho es pagar deuda. Todo ese dinero que normalmente se presupuesta para el año, si bien se lo establece dentro de los balances como para poder justificar que estamos siguiendo la norma, que hay un porcentaje mínimo de educación en salud para invertir, luego ya comienzan a generar cambios y comienzan a trasladarse a diferentes partidas para generar otros pagos y no los que corresponden o los que se dijeron que se iban a hacer al inicio del año. Como los bonos. Como los bonos, como la deuda externa y claro, y salimos con el titular de que el riesgo país está más bajo en los últimos 5 o 6 años. Y después le recortas a las universidades el 70%. Mire, ese tema de educación, ¿no? Hablan de que, no, que tenemos un presupuesto nunca antes vista en educación. Entonces cualquiera que ve el titular dice, bueno, podría ser verdad. Lo que le faltó decir es que este año el Ministerio de Educación es educación, cultura, deporte y educación superior. Y que el año pasado cada uno se manejaba de forma independiente. Eso no han dicho. Y el presupuesto es el mismo, pues. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Deporte dije también, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién quieren engañar? A nadie. Y en el tema de las universidades, mire, los números son exactos. Los números son exactos. Y el documento en el cual nos hemos basado para poder exponer todos estos argumentos, no es un documento que fue redactado en la Asamblea, pues, o en la Comisión de Niñez. Es el documento que nos enviaron a todos los asambleístas por correo 48 horas antes de poder revisar el presupuesto en el Pleno, como corresponde, como la ley lo dice, y es un presupuesto hecho por el Ministerio de Finanzas, pues. O sea, las tablas, los números, los recortes, los porcentajes, ellos nos envían a nosotros. Nosotros no les enviamos a ellos, ni nosotros nos redactamos de la nada. Y eso claramente te habla de una reducción. Claro, por ahí escucho algunas personas que pareciera que de poder manejar temas de presupuesto saben lo mismo que yo de astronauta, porque hablan de que no, es que sí va a aumentar, porque como en educación, pongo un ejemplo, solo se gastó 50% este año, entonces eso va a ir al próximo año y va a haber un aumento. Oiga, con todo respeto, eso es una tontería y el que dice eso es un analfabeto pues, financiero, no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque si yo solo gasté 50% en un año, si hablamos de gasto corriente, por ejemplo, eso quiere decir que le pagamos a las personas medio año. Así es. Y el próximo año, ¿qué? Esa deuda se extingue. Si yo le pago el otro 50% del año a las otras personas, no quiere decir que lo estoy gastando en el 2026, quiere decir que lo estoy gastando en el 2025 con cosas que estoy arrastrando. O sea, si algo no se ejecutó, sobre todo en gasto corriente, que son sueldos y salarios, no se ejecutó en el 2025,
y va el 2026, no es que el presupuesto del 2026 está aumentando. Simplemente lo que está teniendo es un arrastre de lo que no se cumplió en el 2026. Y voy a tener un déficit posterior pero en los que meses ya siguientes. en la contabilidad se establece como una cuenta por pagar. Así es. O sea, igual hay que pagarlo, no hay ningún aumento. Y si no genero ese presupuesto de salud, pero sobre todo esa asignación y luego ejecución, no ha habido ningún tipo de aumento, ni siquiera se ha respetado la norma constitucional, que es lo que pasó en el 2025. Porque la norma constitucional establece que tanto en salud y en educación debe ser la inversión de alrededor del 3% según el presupuesto general del Estado. Y eso no está ocurriendo. En papeles, en presupuesto sí, pero en la práctica, que es lo que realmente importa, no. Porque el espíritu de la Constitución no es cuádrame una contabilidad, pues. El espíritu de la Constitución es invierte para no tener que pasar por las emergencias, tanto en salud como en educación, como las que hoy vivimos. Por eso es que no hay plata para pagarle a los proveedores de salud en el Ministerio de Salud Pública, las dializadoras. No, pero no hay, mira, no solo que no hay dinero, que es complicado, por supuesto la situación, no vamos a decir que no, yo creo que esto es un tema que hay que comenzar a trabajarlo, planificarlo de manera responsable, lo primero es estar en el país. Pues, ¿no? Aquí cabe analizar lo que usted está diciendo, que no se ejecuta el presupuesto. No se ejecuta, pues, Entonces, pero es porque no hay una decisión. ¿Incapacidad o qué? Mira, a veces, sí, yo creo que hay mucha incapacidad, pero también creo que... ¿O el gobierno tiene esa estrategia? ¿O es la voluntad del gobierno? Yo creo que hay mucha incapacidad del manejo de la cosa pública, sí. Pero también creo que el gobierno está cumpliendo sus objetivos, que no son los objetivos de todos. Pagar la deuda. Sus objetivos. Eso y a lo mejor muchísimas otras cosas más que ni nos enteramos. Nos dicen que bajó el riesgo país, como que la gente con eso come y soluciona los problemas de salud. La gente cree, sí, por supuesto. Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que honrar la deuda. Yo creo que uno tiene que honrar siempre en todo lo que se compromete, pero hay prioridades, pues. Claro. Y hay que sentarse. Y si hay que refinanciar, refinanciamos. Necesitamos liberar flujo. Pero incluso eso me va a poder servir, ser más solvente, para que a mediano plazo poder tener capacidad de pago de diferentes créditos. Pero si no arreglo primero la casa, pues lo único que estoy haciendo es yendo a un lugar donde en algún momento ya no voy a poder salir y no voy a poder cumplir ni con la inversión social ni con la deuda. Entonces, por eso digo, aquí tenemos que ponernos serios, hay que generar una planificación, las personas que tengan la capacidad deben estar al frente y por supuesto tener empatía de lo que significa manejar un país, porque manejar un país no es manejar simplemente una empresa. Manejar un país, cuando uno toma decisiones, son decisiones que le pueden afectar en la vida a las personas. O sea, esto no solamente de que ganas o pierdes un sueldo. Usted hablaba del tema de la señora que tiene un bebé muerto en su barriga en este momento. Pero eso son esa señora se puede morir, es que la gente no piensa que lo puede tener ahí el tiempo que ellos les dé la gana. Pero eso está en peligro su vida. Y eso es consecuencia de no tener planificación, de no asignar el presupuesto, de no ejecutar el presupuesto. O sea, esas cosas no pasan de la nada. No es que un día se levantó la señora y se le murió, no es que un día otra señora fue al hospital y le entregaron su bebé una caja muerto, por un cartón muerto. No, esas cosas no pasan de la nada. Esos son resultados precisamente del abandono que hoy tenemos. Asambleísta, rapidito por cuestión tiempo, revocatoria de mandato, ¿está usted de acuerdo? No, la gente habla mucho en las calles, la ciudadanía dice, bueno, nos alistamos, nos preparamos para una revocatoria de mandato próximo año. Eso le iba a decir. Primero hay que tener claro que según la norma constitucional, poder hablar de algo como eso debería tener al menos un año. Y yo no voy a contener lo que la gente quiera, pues. Yo aquí vengo a decir lo que está pasando, lo que está sucediendo. Creo que de esta forma es imposible gobernar un país. Y cada vez vamos más de pique para abajo. No veo que exista una dirección. Creo que la ausencia del presidente, más allá de que podamos estar de acuerdo o no con su forma de gobernar, igual afecta a lo que hoy está pasando. Yo le decía en asamblea, pero también seguramente en todas las instituciones. Se ve claramente que no hay una dirección clara. Pareciera ser que cada funcionario, a partir de lo que cree que debe hacer, está actuando el día de hoy, pero eso no es sostenible. Mire, si usted, una tienda de la esquina, no la administra 15 días, le aseguro que quiebra a fin de mes. Así es. Imagínese un país si no tiene dirección. Asambleísta, queremos agradecerle por el tiempo para venir de manera presencial también acá a Ecuador en Directo. Yo encantado. Invítenme cada vez que tengo Guayaquil. Lo invitaremos. Gracias al asambleísta Raúl Chávez de Reto.